Este pasaje es tan espectacular, pero tan espectacular, que si uno lee parte por parte, es más, lo podemos tomar para la clase de hoy, me parece. Porque la otra vez tomamos yo quiero es que no, en lo que estamos viendo no andemos en la parte doctrinal porque nos vamos a pegar una enredada del siglo. Hablamos de los sacrificios, tomamos un pasaje, yo lo tomé un pasaje aleatorio, y cualquiera nos sirve. Lo que yo quiero es que aprendamos el método que de alguna forma hemos utilizado siempre en el grupo, que no se utiliza en todos lados, ¿sí? Era algo que pues, Dios me ha permitido como escudriñar las escrituras así y sacarles un poquito más ventaja a lo que el judaísmo lo llama pardés, pero el pardés no alcanza eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Mashiach, entonces la mente de Mashiach nos lleva un poquitico más arriba que el pardés, que es lo que significaría la Kabbalah, diría el Sod de Sod, ¿sí? Que es la espiritualización en mayor grado, que no es fácil, ¿sí? Pero nosotros en el grupo, gracias a quedado como que nos dio ese potencial para poder coger un texto y entenderlo. Si usted no lo entendía, otra persona no lo entiende, usted va a notar que cuando se lo aplica a la persona, se lo explica a la persona va a quedar cero, nulo, cerrada, no comprende muchas cosas. ¿Por qué? Porque se necesita pasar un canal para poderlo interpretar. Entonces, por ejemplo, vamos con esto. Entonces, la vez pasada hablamos del método, pero nos quedamos fue como metidos en la doctrina, en la parte doctrinal, y no es la idea. Quiero que miremos este pasaje, también nos sirve para el pardés. Entonces, nosotros dijimos que un texto se mira primero que literal, ¿sí o no? Eso es normal. O sea, yo lo leo, como cualquier persona lo leería. Sí, uno dice, yo leo la Biblia. Perfecto, todos leemos la Biblia. En la iglesia católica se lee la Biblia, en la iglesia cristiana se lee la Biblia. Los mormones leen la Biblia, leen más el libro mormón que la Biblia, pero la leen. ¿Sí? Es literal, es leer un pasaje. ¿Sí? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Por ejemplo, este solo pasaje, este 13, tiene como 6 conceptos doctrinales. El Romanos 2:13. Entonces dijimos, eso es una forma de leerlo. Listo, hasta ahí no hay lío, ¿sí o no? El segundo método, ¿cuál era? ¿Se acuerdan que tiene los apuntes? El contextual. Entonces yo miro el contexto, ¿cierto? Saber, por ejemplo, en qué contexto histórico está metido. Yo miro el texto. Entonces, por ejemplo, este texto, que es un texto tan complicado, que es muy complicado, y que era complicado, me parece muy complicado. ¿Por qué? Porque Pablo, Shaul, por ejemplo, hace un cambio. Él viene hablando porque cambiaron la gloria de Dios. Aquí hay otros conceptos donde dice, Dios los entregó. ¿Sí? Dios los entregó a pasiones. Y dice que los entregó, no creo cuántas veces esté marcado, 3, 4 veces utiliza la palabra los entregó. Entonces, para allá adelante, llega y dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá, los que serán justificados. Y utiliza el término en futuro, los que serán justificados. ¿Sí? Los que serán justificados. Está hablando de los que son hacedores de la Torá. Entonces, por allá también Pablo dice, adelante, que la Torá no justificaba a nadie. Entonces, si usted lo cruza con este texto, uno queda enredado. Porque el contexto del otro texto es diferente al contexto de este texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en el cristianismo y normalmente en todas partes? Leer, siempre he puesto ese ejemplo, leer como leía Don Ramón la carta a la Chilindrina. ¿Sí lo vieron alguna vez ese capítulo? ¿Sí? Sí. Exacto. Entonces, que la Chilindrina se casó con el viejo. ¿Se acuerdan? No. Que la Chilindrina se casó con el viejo. Y realmente decía que la Chilindrina viene cansada con el viaje. Entonces, en el cristianismo se lee así, como lo leía el chavo. Entonces, este texto, si yo lo comparo con el otro texto, me va a producir una dualidad dentro de mí. Entonces yo saco 4 o 5 aspectos doctrinales que se me van. Entonces, yo cojo el texto, lo leo. Luego, para interpretarlo, ¿qué hago? Tengo que mirar qué cosa, el contexto. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que leer el contexto en lo que se está moviendo. Después de que se está moviendo, de que yo observo el contexto, pues yo me digo, ¿a quién se lo estaba escribiendo Pablo? Porque, por ejemplo, la audiencia a la que escribe Pablo en Romanos no es la misma audiencia en Gálatas. Y no es la misma audiencia en Éfeso. Entonces, no es el mismo
problemática que maneja, por ejemplo, los paraguayos a la misma problemática que manejara una Keilah en Venezuela, no es la misma. ¿Sí? Por eso digo que después de que se produce la persecución y el templo es destruido, realmente ahí es que se dispersa todo y se produce una problemática doctrinal, porque ¿qué? No era fácil comunicar a donde estaba el concilio, que era en Jerusalén, con las Keilahs que estaban, por ejemplo, ¿en dónde? En una parte lejana, en Galicia, en España. Entonces, ¿a cuándo le llega la información de aquí, que se ha sacado como conclusión de aquí doctrinal, a España? No, tenaz, eso le llega mínimo en 4 o 5 meses. Entonces, allá en España tienen una problemática. No, que tenemos una hermana que es separada, pero que ella es gentil y que el tipo no la quiere dejar venir al grupo y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, por ahí hay un judío rondando, ¿sí o no? Y llega y dice, no, pues que le dé carta de divorcio. Si hay un griego, dirá, no, pues yo no tengo ningún problema, sigan ahí matándose. Entonces Pablo dice, no hay que hacer eso. Dice, si el incrédulo no quiere vivir con el que es creyente, ¿qué cosa? Que se separe. Primero utiliza la palabra separar y abajo utiliza la palabra divorcio. Por eso es tan importante el contexto. Porque si yo no miro el contexto, se me pierde, se me vuelve una fábula. Por eso la fe hoy es una fábula. La gente cree en ilusiones. Entonces, en un texto tan complejo como el de Romanos, ¿esto qué es? Romanos 2, 13, 14 y 15, que son 3 textos muy complejos. Si yo no miro el contexto, me pierdo. Entonces, yo tengo que interpretar qué cosa. Que ese texto fue escrito a unos tipos que son, ¿qué? Romanos. Entonces, me toca decir, ¿quién está en Roma? Son judíos, son gentiles, o los manes eran paganos. Y si uno mira la introducción del texto, pues está dirigiéndose exclusivamente a una audiencia que es, ¿qué? Judía. ¿Sí? Por eso es tan importante. Él se está dirigiendo en los primeros textos, por ahí como hasta capítulo 4, 5, 6, y para el 7 utiliza unos que son prosélitos, o sea, que están haciendo un cursito para convertirse en judíos. En romanos. Sí, son romanos, sí. Pero eso es una audiencia. Cuando usted dice aquí a los romanos, pues uno se imagina unos tipos de sandalias, no es una audiencia. Una ubicación, más bien. ¿Cómo? Como una ubicación geográfica. Entonces, al ver yo el marco histórico, ¿sí? El contexto, tengo que mirar a quiénes está dirigido ese texto. Ya uno, pues, que a la medida que pasan el tiempo, pues uno dice, no, los romanos eran unos judíos y los manes tenían esta problemática y tal, ahora entiendo por qué Pablo dice esto o aquello. Y hay que entender que dentro de esos, por ejemplo, habían escuelas. Y yo tengo que entender que Shaul, Pablo, era ¿qué? Un judío. Y que él era de una escuela de ¿qué? Gamaliel. Muy diferente a la escuela que venía de ¿quién? De los de Chamaín. Entonces los que venían de la escuela de Chamaín, esos manes la montaban. ¿Y la montaban por qué era? Por la circuncisión. Los de Gilel no tanto. Los de Gilel decía que tocaba enseñarle Torah a quién? A todo el mundo. Algo muy parecido a lo que decía Yeshua. Chamaín no. Chamaín era muy a la escuela que se manejaban los judíos ortodoxos. Entonces tengo que entender que Shaul está hablando de estas escuelas también, está hablando entre esas escuelas como los esenios. Cuando Yeshua le dice al hombre, es necesario que ve y vendas todo lo que tienes, ¿cierto? ¿Sabe a quién se lo está diciendo? A un esenio. No se lo está diciendo a un judío cualquiera, no, a un esenio, a un man de una escuela escénica, para que le entienda. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante saber hacia quién va el mensaje? ¿Hacia quién? Por ejemplo, si yo utilizo la palabra, el cuy, por ejemplo, es un animal que es no kosher. Pues para una audiencia que es pastusa, es muy, ¿cómo le llaman? Fácil de entender y comprender, yo qué sé. Si estoy en la parte del Tolima Central, llegaré y decirles, miren, el viudo de capaz no es kosher. De pronto ese capaz, en Pasto, no lo llamen capaz. Lo llamen de otro nombre. Entonces se pierde la nota, porque dice, a los de A les dijo que los de capaz era, y a este lado el pescado ese que no sé qué, que puede ser, que no puede ser, ¿sí? ¿Será que es kosher o que no es kosher? Entonces por eso es tan importante el contexto, por la cuestión cultural y por el auditorio que tiene uno al frente.
No es lo mismo, miren, por ejemplo, no es lo mismo un auditorio, por ejemplo, pues gracias a que casi todos tienen una educación superior, ¿sí? O tienen algo más arriba del término medio bachillerato normal, casi todos, aquí el grupo, ¿cierto? Pero a veces uno está en una audiencia donde el que más, ¿cómo se llama eso? Estudiado tiene primero o segundo de primaria, no créanme. Sí, yo tuve la privilegio de darles una charla a unos hombres que eran muy, muy campesinos. Entonces yo no iba a hablar con palabras casi técnicas, sino tratando de ubicarme como en el contexto de ellos para que el mensaje entrara más de acorde. ¿Sí? Y eso es lo que hace Pablo. Pablo se acomoda al contexto y por eso dice que él se hace judío a los judíos y que se hace gentil a los gentiles. Si no escuchan siempre ustedes eso, entonces, ¿qué hace la iglesia? Dice, ay no, es que uno para ganarse un metalero tiene que hacerse metalero. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que uno tiene que meterse en los zapatos del otro. El otro es un maestro de construcción, yo no puedo hablarle de cosas técnicas, yo qué sé, ¿no? Sino algo que capte rápido la idea. Por eso es tan importante el contexto y a quién me estoy dirigiendo. Entonces, una cosa que yo veo este texto, yo voy al marco histórico, ¿a quién se lo está dirigiendo? Listo. Es que es mucho más complicado cuando uno le enseña a una persona, digamos, que no tiene una educación, digamos, un ejemplo, que solamente haya hecho hasta cuarto o tercera de primaria, porque uno tiene como esas palabras como tan, digamos, sencillas, como explicarse las sirven a ellos. Hasta uno muchas veces se enreda, porque bueno, yo le hablo a esta persona, no me va a entender seguramente el término, va a tener que ir al término, no sé si le quede claro. A mí me parece que es mucho más complejo. Ahora, si ustedes miran, por ejemplo, cuando Yeshua da las charlas, da sus predicaciones, si ustedes miran en el contexto, es que en el que está en un contexto popular, ¿sí? Aquí está la señora, la ama de casa, donde está el tipo que barre, está eso, él siempre utiliza una forma, ¿sabe cuál? Las parábolas. Sí. Porque ese era el diario vivir, era lo que se movía, ¿cierto? Y ahí él conquistaba a mucha gente. ¿Por qué? Porque el mensaje era un mensaje que pues, al abrir la parábola, al abrirla bien, pues llega a todos, a que tiene discernimiento. Mientras que, por ejemplo, cuando hablaba de cuestiones doctrinales y teológicos, por eso dice, y acercándose a él un fariseo, y acercándose a él un escriba, y acercándose a él un intérprete de la ley. ¿Sí? Entonces, el diálogo que se va a producir es un diálogo un poco más profundo, claro. Y él no va a utilizar la parábola, él va a utilizar, oíste que fue dicho, o está escrito, o por vuestra tradición, cosas como esas, ¿sí? Algo que él me comprende, me entiende. Entonces, yo tengo que ver en un texto como este, de Romanos 2, 13, 14 y 15, ¿sí? ¿A quién se está dirigido? Listo, está dirigido a los judíos. Yo cojo y lo leo, ya lo leímos en la parte literal. Entonces, buscamos y lo leemos, entonces dijimos, porque no son los oidores de la ley, ubicámonos todos ahí en el texto, porque no son todos los oidores de la ley. Romanos 2, 13. Sí, correcto. Es que todo funciona lo mismo, independiente del texto, sino que vamos a tomar este texto. La vez pasada tomamos unos sacrificios, pero no quiero que ahondemos en la parte doctrinal, sino cómo abrir el texto, cómo hacer que se nos abran nuestros ojos. Y esto no quiere decir que es un método per secula seculorum, que es la única forma en que usted interpreta la Torah. No, porque hay unas cosas que se tardan en asimilarse, porque el cerebro, mi parte aquí adentro, la parte espiritual, no está adaptada a esos conceptos, entonces tarda. ¿Sí? Es muy, porque yo vengo de otro contexto teológico doctrinal, entonces yo vengo y entro a este contexto y quedo medio perdido, porque ya no se maneja eso. Digamos que donde uno ahí puede ver harto como los cambios de contexto. Me acordé que ese mensaje a las 7 congregaciones, donde todas las congregaciones son como contextos diferentes y todo lo que uno lee en lo que aquí pues es todo diferente. Como lo que le recomienda a los de Éfeso no es igual que lo que recomienda a los de Sardis, porque son todos contextos diferentes. Y hay unos que les dice, pero no me acuerdo cuál es, que les dice, ustedes han permitido que esa mujer Jezabel enseñe en la sinagoga, y hay otros que les dicen, ustedes han enseñado a mis siervos a que forniquen. Sí, ese son. Y el otro dice, no, ustedes se metieron con eso en las profundidades de Satanás.
A eso Y a que otros llaman les dice, las profundidades de Satanás. y a otros les dice, es que la sinagoga de usted está llena de judíos que dicen ser judíos, pero que no son judíos, que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Cada uno tiene como su mensaje porque es un contexto distinto. Claro, es un contexto diferente. Entonces, si yo no entiendo contexto, por ejemplo, el libro de Gálatas es un libro tenaz. O sea, uno quisiera tener una llave y abrir el cerebro así a la mayoría de la cristiandad, porque cuando uno habla de los temas de Chabot, Shabbat, Pesach, todo eso, lo primero que hacen es sacar el libro de Gálatas. Es lo primero que hace cualquier persona para, digamos así, debatir lo que nosotros creemos. Es lo primero que sacan. Entonces uno empieza, ¿por qué? Porque de acuerdo con eso lo aprendimos aquí, que ahí no hay solamente una ley, sino que hay muchas leyes. Entonces la gente cree que donde aparece la palabra ley es Torah. No. Primero, entonces, ¿por qué? Porque no miran el contexto. Porque no miran la forma de la redacción. ¿Sí? Porque piensan que todo lo que diga ley es Moisés. No, está la ley del pecado, está la ley de Cristo, está la ley del Espíritu, está la ley de Moisés, la ley de los sacrificios, la ley sacerdotal. Entonces, si yo no me ubico en el contexto, voy en cuenta la palabra de hoy y digo, sí, la ley de Moisés está abolido. No, el libro de Gálatas toca pincel por pincel para poderlo detallar, porque si no se pierde, uno se pierde. Y hay que entender que Pablo está escribiéndole de entrada, prácticamente con un puño, la introducción se la da a Pedro, porque Pedro viene de otra escuela rabínica. En Gálatas le dice, pero hermano, venga hermano, si tú siendo judío, ¿por qué judaizas? Que es diferente. Y Pablo llega y dice, pues, el que les predique otro evangelio, otras buenas nuevas, el tal sea que maldito. Así sea un ángel del cielo que les predique otro tipo de evangelio. Dice, el tal sea anatema. Entonces, si uno va ahí con la redacción y se pierde, pues en el segundo capítulo uno va perdido, en el tercero inventa y en el cuarto no sabe qué decir. Y es complicado. Entonces, hay un textos como el que vamos a ver hoy. Lo escogimos al azar y no hay problema, ¿sí o no? O escogemos otro. ¿Ese está bien? ¿Que vamos a ver aquí? ¿Seguro? Bueno, fácilmente. Y vamos a ver, aquí ya casi todos tenemos la mente educada para esto. Estamos viendo desde partir. Listo. Entonces vamos al marco histórico. Luego lo leo y yo voy a encontrar referencias muchas veces. Este no es el caso, ¿cierto? Sí, por eso quería. Este no es el caso en que a veces encontramos los pies de página, que son los versiculitos que sale abajo, A, B, C, D. Cuando eso ocurre, cuando Pablo, por ejemplo, llega y hace eso, ¿qué me toca a mí hacer? Correcto, ir y buscarlo. ¿Y qué hacer? Leerlo no solamente, sino todo. Ese es otro error que se comete en la mayoría de las partes. Entonces usted va y encuentra ese texto y se devuelve, ¿cierto? Entonces, digamos así, 2.6, por ejemplo el 2.6 de este Romanos. 2.6. ¿Qué dice el 2.6? Sofía. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí o no? Ahí tiene una letra. ¿Listo? ¿Eso te manda a dónde? Salmo 62. Lee el Salmo 62. Concordancia. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Qué le dice? Léelo otra vez. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Miren, por ejemplo, que no utiliza todo el texto. Utiliza solamente la parte B, llamémoslo así. Me toca entonces averiguar de qué habla, qué cosa, el Salmo 62. Entonces, en ese caso, ¿qué me toca hacer? Leer todo el Salmo 62. Entonces, me toca para llegar a interpretar. Estoy hablando de este pasaje, porque en el que vamos a estudiar, pues desafortunadamente no hay nada que nos lleve allá. Me tocaría leer el Salmo 62 para entender el cual pagará cada uno conforme a sus obras, leer todo el Salmo 62.
y entender por qué Shaul cogió y metió un texto del Salmo, un texto del Salmo 62 en esta parte de Romanos. Listo. Entonces ahí yo llego y entiendo. Yo digo, ve, está hablando de lo que dice el texto del Salmo 62. El 6, ¿cierto? Salmo 62, 12. Y si tú miras, es el último pasaje, es el último versículo. Tiene 11 detrás, 11 pasos detrás. Entonces me toca leer todos los 11, leerlo, no importa de corrido, lo leo de corrido porque lo mira punto por punto, pues nunca va a acabar. Léalo de corrido y uno entiende por qué, entonces va y coloca el texto aquí. Eso es tomar ¿qué cosa? El contexto. El contexto histórico y el contexto bíblico, llamémoslo así. Bíblico. Bueno, entonces, volvemos al pasaje Romanos 2, 13, 14. Estaba explicando que si aquí hubiese habido un pie de página, pues me tengo que devolverme y leerme. Si es un capítulo completo. Pablo utiliza muchas referencias de Isaías, de Jeremías, ¿sí? Utiliza a veces cosas que Yeshua dijo o que se colocaron en esos puntos. Entonces, yo voy y miro la referencia y tengo que leer todo el pasaje. El marco histórico, el marco bíblico, o sea, ir y cruzar los textos. ¿Cuál sería entonces? Vamos a leerlo entonces. Pasaje 2, 14 y 15, 2, 14 y 15, vamos a concentrarnos en esos dos. 13, 14 y 15. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, ¿cierto? Que no tienen ley, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley ¿qué? Para sí mismos. Complejo, ¿sí o no? Porque es complejísimo. Entonces, ¿qué me toca hacer? Volver y leer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi mensaje, o conforme al mensaje que yo les doy. Ellos utilizan evangelio, ¿no? Como ven, hay puntos que son muy complejos, que son difíciles de entender. No es comprensible. Si yo lo leo así, pues lo más seguro es que yo siga derecho y yo no entienda mucho. Pero aquí hay enseñanza y aquí hay profundidad, y eso es lo que la gente se evita. Entonces, ¿cómo haría yo para abrir el texto? Para que me empiece a botar cositas, para que me empiece a dar cosas espirituales. Ya lo hice en el marco histórico. Si hubiera tenido un pie de página, voy hasta allá y lo comparo, lo leo, luego lo traigo acá. ¿Cuál sería el punto a seguir entonces? Si yo quisiera interpretar ese texto. Si alguien me dice, venga, Nelson, explíqueme ese versículo. Si dicen usted, venga, explíqueme ese versículo, ¿por dónde empiezo yo? Bueno, primero tengo que empezar por entenderlo yo mismo, ¿no? Sí. Pero hay palabras claves, entonces yo les dije, el otro paso a seguir es engancharme de qué cosa. Y de lo que Pablo está pretendiendo decir. ¿Qué es lo que Pablo está pretendiendo decir? Guardando en esos tres aspectos. ¿Qué creen? Que está mostrando, que está queriendo a que yo me concentre en eso. Repito,
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Yeshua juzgará, que Elohim juzgará por Yeshua los secretos de los hombres conforme a lo que yo les predico, ¿cierto? Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, entonces su voluntad, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Entonces, como ven, tengo que empezar no solamente a mirar los pasajes antes, sino también ¿qué cosa? Los pasajes posteriores. Para poder entender entre 13, 14, 15 y 16. Entonces, leo lo que está atrás, pero leo también ¿qué? Lo que está adelante. Y al leer lo que está adelante, ya la cuestión se está filtrando más. ¿Por qué? Porque le está diciendo que ustedes judíos que tienen la ley, está marcándonos en dos cosas. Una, los gentiles no tienen ley, ¿cierto? Los judíos tienen la ley. Empieza a decir, miren, los gentiles no tienen ley, ¿cierto? Pero hacen por naturaleza, ¿qué cosa? Lo que es de la ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Voy a leerlo en la pechita de la mía. Ese es el otro paso a seguir. Que cuando hay textos de esta magnitud, ¿qué me toca empezar a mirar? Otra Biblia. No coge lo que me prestaron. Entonces voy a leer, por ejemplo, el mismo texto, como es uno que está complejo, entonces voy a leerlo en la pechita arameo, Romanos 7. Por eso la importancia de que uno tenga en su casa el porque es vital. ¿Qué dice en la Nueva Versión Internacional? Lo va a leer en la pechita aramea. Dice: ¿Romanos qué? 2, 3, 2. ¿Leo? Léelo. Vamos a poner atención. Dice Romanos 2:12, ¿sí? Dice: todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley. Romanos 2:13. 13. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Suena más viable Un poquito más entendido. o más enredado? Vamos a leerlo de nuevo. Un poquito más durito, más despacio y... Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Vale, vamos a leerlo en la pechita arameo, que es de las más súper confiables. Dice: porque no son los oidores los que son justos delante de Elohim, sino que solo los que ponen por obra la ley son justificados. Porque si los gentiles que están sin ley, por su instinto, ponen por obra el contenido de la ley, ellos, aunque estén sin ley, para sí mismos son leyes, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón,
dándoles testimonio su conciencia, mientras sus racionamientos en unas ocasiones los amonestan y en otras los acusan. Vamos a ver una que es mucho más recorrida. O sea, más recorrida, no, o sea, que escribe más escueto. Dice, porque no basta, escúcheme bien, porque no basta escuchar la ley para estar bien con Dios. Hay que practicar la ley para recibir su aprobación. ¿Me explico? Cuando los paganos que no tienen ley hacen espontáneamente lo que ella manda, aunque la ley les falte, son ellos su propia ley. Y muestran que llevan escrito dentro el contenido de la ley cuando la conciencia aporta su testimonio y dialogan sus pensamientos condenando o aprobando. Leo, va a leer otra traducción, BJ2 del 13, perfecto. BJ Romanos 2:13, lo vamos a ver en una traducción y muy parecida a la anterior. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Estos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley para sí mismos, son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. Vamos a leer otra. Estoy buscando. A ver, es 2:13. Pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Porque cuando los que no son judíos, ni tienen ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. O sea, que utiliza el término en lugar de gentil, dice los que no son judíos. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Yo pregunto, ¿cuántas versiones hemos leído? 5, creo que son 5 o 6, ¿cierto? ¿Todas dicen más o menos lo mismo? Sí. Hay unas que cambian algo, pero su estado central es el mismo. ¿Qué hemos captado del texto? Nada, ¿no? No, mentiras, no, sí. ¿Qué creen? ¿Cómo haría yo para interpretarlo mejor? Ya lo vimos, ¿sí o no? Me toca leer todo lo anterior y me toca leer lo que está debajo de eso para decir qué es lo que Pablo está centrando. Listo. Digamos que está hablando de la justificación de los gentiles, o sea que nadie está exime, porque en el Pasuk 17 dice, el 16, en el día en que Dios juzgará por Yeshua los secretos de los hombres conforme a ¿qué cosa? Mi evangelio. O sea que todo hombre tiene que ser juzgado y no hay excusa. ¿Y sabe por qué no hay excusa? Porque la persona, si no sea judía, como dice el texto, en este contexto, así no sea hebrea, cualquier gentil tiene escrita la ley en su corazón. Les pregunto, ¿sí o no? Sí. Lo leímos 5 veces, ¿cierto? Que los gentiles, cuando hacen por naturaleza las demandas de la ley, ¿cierto? Sin que ellos tengan ley, ¿sabe quién les dice que tienen ley? Su conciencia. Y sus pensamientos muchas veces, ¿qué cosa? Los defienden y muchas veces, ¿qué cosa? Los acusan. Entonces, todo gentil tiene ¿qué cosa escrita en su corazón? La Torá. Eso ya es una interpretación buena. O sea, eso ya me da algo.
que el texto, como dije, el texto es complejo. Si una persona lo lee a entrada, queda perdido. Porque está la palabra ley. Dime. No, que yo pensaba que, o pienso, ¿no? Que eso es como los abuelitos de uno, ¿no? Que ellos cumplían, eran como más, o no sé, como cumplían ciertas cosas que dicen en la Torah, ¿no? Ah, te entiendo. Sí. Que a pesar de que no tienen conocimiento de la Torah, Sí, cumplían sí, cosas que uno llega y dice, oiga, eso está escrito en la Torah. Sí, Como lo que nos ha dicho muchas veces aquí un Gonzalo sobre las camas, que siempre me acuerdo de eso, de las camas que están aparte. ¿Cierto? Tú me has dicho eso, ¿no? Que eso, me imagino que, que la persona que hizo eso, o sea, las camas cuando la mujer tiene su periodo. ¿Sí o no? O cuando nace, cuando tiene niños. Sí, entonces quedan en un periodo donde quedan inmundos, ¿cierto? Inmundo no es que sea un animal, inmundo es un estado. Entonces, eso se lo enseñó a ese tatarabuelo alguien, pues no sé, no creo que haya sido un rabino, pues. Sí, alguien por ahí vino. Bueno, en fin, digamos que eso es algo que está escondido en el corazón. Pero dice que cuando esa persona comete un acto, su conciencia lo acusa. Y uno le dice a la gente, ¿eso está bien lo que está haciendo o está mal? La gente llega y le dice, bueno, ¿está bien o está mal? Bueno, pues pero es que tú platicas ¿eso está bien o mal? Dice, no, pues yo sé que eso está mal. ¿Él por qué dice eso, que está mal? ¿Por qué dice que está mal? ¿Sabe por qué? Porque la conciencia lo acusa. ¿Y quién activa la conciencia? La ley. La ley que está escrita, ¿qué cosa? En el corazón. O sea, hoy descubrimos por este pasaje que todo el bendito mundo creado, ¿qué cosa? Tiene la ley metida adentro. Entonces cuando a nosotros llegan y nos dicen, no es que la ley de los judíos, entonces yo a uno le dice, no, porque tú también tienes la ley. Digo, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Por qué? Porque tus pensamientos te acusan o tus pensamientos que ocurren te defienden. Eso es una ley. No es que lo que hablamos en alguna ocasión, toda la creación tiene una ley. Toda. O sea, un árbol tiene una ley. Sí, claro. Y está en su ADN. Correcto. Y el perro tiene su ley, tanto que él sabe que su enemigo más entero es el gato, no un elefante. Hasta los ángeles. Dime. Hasta los ángeles. Sí, que a mí me parece terrible que los judíos, sabiendo tanto de esto, digan que la ley que los ángeles son zombies. Digo, pero ¿cómo si todo lo creado tiene una ley? Tiene un sometimiento. Todo lo creado tiene un sometimiento, hasta el cauce de los ríos. Pero esa ley que tiene el gentil es la misma ley que tiene el... Sí. Bueno, el que tiene el hebreo, la ley es una sola. O sea, todos tienen toda. Todos. Porque estamos diciendo que aún el perro internamente tiene una ley. Todo lo creado tiene una ley. No digo que hasta el río tiene una ley. Y unas leyes por las que es encausado. Los peces también. Leyes. Y uno dice, pero ¿quién les enseñó a esos bichos eso? ¿Sí o no? Como en todas las leyes humanas, el no matar. Entonces, aquí en China está prohibido matar. Sí. Y eso está apelando a algo que está escrito dentro del ser humano. No que se lo inventó él. Y todo el mundo dice que matar es mal, por más de que no sea judío. No tiene que ser judío para decir que matar es Correcto. mal. Porque está escrito en ¿dónde? En el corazón. Entonces, eso que yo les estoy diciendo esta noche es una completa odisea de explicárselo a alguien. Decirle, pues, es que ustedes son, ¿cómo es? Judaizantes, porque ustedes siguen la ley. Digo, no, es que tú no estás bajo la ley. Como dicen, es que nosotros no estamos bajo la ley, sino en la gracia. Entonces les dice fácilmente, bueno, usted era judío, dice, no, entonces ¿por qué dice que estaba bajo la ley? Si vemos que estaban bajo la ley, ¿quién era? Los judíos. Pero internamente todo ser creado tiene una ley. Y aquí dice, los que los gentiles hacen por naturaleza es lo que corresponde a la ley. Dice, sus pensamientos muchas veces, ¿qué cosa? Los defienden. Y su conciencia muchas veces, ¿qué cosa? Los acusan. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano está escrito, ¿qué cosa? La ley. Eso es un concepto general de 3 pasú que estamos leyendo. ¿Sí o no? ¿Cómo empezamos? Leyendo el pasaje. ¿Cómo lo empezamos a profundizar? Literal, mirando el contexto.
lo que está antes y lo que está después. ¿Listo? Eso lo marcamos. ¿A quién estaba dirigida la charla? Pablo, ¿cuál es su auditorio? Son judíos, ¿cierto? Y si hay unos pies de página, vaya a tal texto, toca leer ¿qué cosa? Todo el texto. Después de esto, ¿en qué se enfatiza lo que estamos leyendo en los 3 pasajes? ¿Realmente en qué se está enfatizando Pablo en estos 3 pasajes? En un concepto. ¿Cuál? ¿Cuál es la palabra que me se repite ahí? Ley. 5 veces, imagínate. ¿Sí? 5 veces, dices tú, ¿cierto? No nos han contado, pero es ley. Dice, por cuanto hay una, lo que es de la ley, 2, esos que no tienen ley, 3, los que son ley para sí mismos, 4, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, 5, acusándonos de veneno. O sea, en 3 pasajes se utiliza 5 veces la palabra ley. O sea, Pablo está diciendo, está enfatizando sobre la ley. Y ahí yo encuentro entonces el punto y objetivo del que Pablo está entrando, que es, ¿qué cosa? La ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya entendimos un poquitico más el pasaje que al principio de la charla? Cuando uno encuentra eso, una pregunta, cuando uno encuentra eso, ¿qué es lo que más se repite? ¿Qué nivel estaría ahí? No sé en qué contexto podría uno enmarcar como esa pregunta o ese punto, como qué es lo que se enfatiza en general. O sea, digamos, viéndolo en esos puntos de lo contextual, contexto histórico, contexto bíblico, ¿eso qué sería? Sí, sí, entonces sería como un tercer nivel dentro sí, del sí, contexto. Sí, dentro del contextual, sí, enfatizar una palabra que dice ahí. Okay. Entonces, una palabra, sí, enfatizar una palabra, enfatizar el mensaje central, en ese momento que es la ley. ¿Sí? Ahí yo encuentro el meollo, encuentro el punto central. ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que me quiere decir el libro de Romanos? ¿Por qué empiezan así? Y aquí repetimos la ley. Tal, encontramos algo. Ahora, ya empezamos a una parte espiritual. Ya llegamos a una parte espiritual. ¿Cuál es la parte espiritual? Que la ley está escrita ¿en dónde? En todos. En todos. Le vamos a utilizar la palabra corazón porque bueno, esa es la palabra corazón. Que todo creado tiene una ley interna. Todo. En este caso, hablando del contexto, pues está hablando de los seres humanos. ¿Y cómo sabe el ser humano si está o no con una ley? Dice, porque sus pensamientos lo acusan. Y nosotros antes de ser creyentes, yo sí creo que es tan tenaz, que es el ejemplo que siempre les pongo el de los niños. ¿Por qué el niño oculta los pedazos del vaso cuando lo rompe? Porque, ¿qué cosa? Su conciencia lo acusa. ¿Y sabe por qué? Porque adentro de él está escrita, ¿qué cosa? La ley. Y por estar escrita la ley, él también va a transgredir la ley como la transgredo yo. Todo ser humano, todo creado. Entonces, ahora sí sería bueno preguntarle a la cristiandad, ¿sí o no? Si la ley fue dada a los judíos. ¿Tú qué crees? ¿En dónde? Eso ya es otro pasaje, ¿sí o no? Eso es otra cosa. Entonces, una pregunta. Una sola. Bueno, digamos, porque las Ya. personas, puede que no, puede que las personas pertenezcan a diferentes religiones, porque digamos, unas personas como que tienen mayor nivel de conciencia, así no hayan estudiado la ley, puede que haya católicos que sepan, o cristianos que sepan que eso está mal y no se puede hacer, versus otros católicos que no importa, o cristianos que pues lo hacen, o sea, eso de que depende ahí, digamos, y nunca han estudiado Torah, nunca han visto nada, pero digamos, de qué dependería si se comportan o no según la ley. Ya estaremos viendo entonces cada persona qué nivel de revelación de Torah tiene. ¿Sí? O sea, ¿y ¿por en qué? qué momento les es dado si nunca han estudiado eso? O sea, porque hay gente que sí, que es como más pegada, por ejemplo, no sé, no codiciar bienes ajenos, porque hay gente que, digamos, dice no, un esfero, no, pero el otro dice como, ¿cuál es el esfero? Ya, no sé, superarse. Porque, bueno, en ese caso, bueno, ya no sería como interpretación, en el caso de un gentil.
Yo no sé si me estás hablando de un creyente o me estás hablando... Sí, pero digamos, en ese caso ambos serían gentiles, por así decirlo. Pero digamos, porque el uno sabe que es más, o sea, tiene que hacerlo más así, pero es el otro... Digamos, Lo podemos mirar como una cultura, una enseñanza de cuna. Y yo voy a decir una cosa, porque yo traigo una tendencia diferente a la del otro. Puede ser que el tipo llegue y dice, mire, a mí no me gusta cogerme ni siquiera un bendito pedazo de papel que encuentro por ahí, pero me encanta colarme entre milenio, o llegar tarde, o me gusta el chisme. Tiene otras tendencias, que todas las tendencias no vienen marcadas. No, Yo tengo una tendencia y tú tienes una tendencia. A veces son comunes. Porque Pero por eso le digo, eso también puede ser de cuna, o sea, las enseñanzas que reciban en el hogar. la parte cultural. La parte cultural. Una pregunta que está dentro del texto, pero digamos que la ley se acusa primeramente al judío, y también digamos bendice primeramente al judío. Sí, hay... Porque adelante... eso le voy a decir, se acusa adelantemente, se acusa, al día adelante lo va a acusar en un mayor grado, ¿por qué? Porque él le ha sido desempolvada la Torá dentro de su corazón, en el caso del judío. Entonces el judío, porque el contexto es judío, para los judíos de la época, él ya recibió Torá, él ya recibió instrucción, entonces él ya sabe que, por ejemplo, comer sangre está mal. ¿Sí me entiende? Entonces cuando él coma sangre, su nivel de acusación es mayor, porque no solamente su conciencia lo acusa, sino la parte externa que él ya percibe. ¿Sí? Un gentil va a decir, esto está como mal comer sangre, no sé, cree que es como inmundo, pero el judío sí no lo va a coger por ese lado. El judío va a tener un grado que es un grado no solamente literal, sino también espiritual. ¿Sí? Y nosotros tenemos un grado mayor, porque, reitero, porque tenemos la mente de yeso. Y lo podemos elevar a otro grado, lo podemos llevar más arribita, podemos poner un moñito, llevarlo más para allá. Entonces, la palabra central aquí fue, ¿cuál? Ley. Ahí dice, ahora, después de que lo que hemos aprendido en este instante, ¿podemos decir que la ley está abolida? ¿Cómo podemos decir que la ley está abolida si nos acusa por amor a los santos y está dentro de nosotros? Al gentil. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Sí, ese lo hizo Yeshua, ¿no? Sí. ¿Quién me ama? ¿Quién me ama? ¿Quién es el que todo ama? aquel que hace la voluntad de mi Padre es que... Búscalo así, argumenta esto. Búscalo, todo aquel que hace la voluntad. ¿Quién es el que me ama? Es mi madre y mis hermanos. ¿Sí? Ya. Cuando entran y que dicen tu madre y tus hermanos te necesitan. Dice, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Del Padre, de mi Padre, del Padre. Bueno, entonces vemos que el texto, si usted va y lo lee otra vez, pues parece complicadísimo. Ya lentamente lo hemos ido interpretando. Dime. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es de mi hermano y mi hermana y mi madre. Vale. ¿Utiliza el de mi Padre, el de mi Padre o el Padre? De mi Padre. De mi Padre, ok. Entonces, volvemos al texto. El texto en sí no es fácil de interpretar. O sea, si usted lo vota a un cristiano a esta hora, en este momento, lo vuelve un 8. Entonces, nosotros nos tomamos la tarea de abrir, o sea, de echarle pincel, de echarle pica para abrir, para ver qué más encontramos. Entonces vamos a encontrar cosas interesantísimas, como la que tú decías. Listo, el ser humano es acusado por algo que está dentro de él. Entonces, ¿cuándo fue que se le dio eso a él? O sea, el ser humano vino con eso a este mundo, porque es un creado. Y está diciendo que todos, gentiles y judíos, no está eximiendo a nadie. Yo no sé qué cantidad para cada uno. Si hay cantidad, no sé, estoy pensando en la cantidad, porque si para uno es más como que lo aborrece más. No, pues a ti la ley que te dieron a ti y la misma a mí. O sea, a ti no te dieron un misbod y ahí me dieron 500. No, a ti te dieron el misbod. La Torá no son 5 libros, la Torá es una sola. Lo que pasa es que nosotros lo dimos en 5 libros, por eso se llama la Torá. No dice las Torás, o no dice los libros de la Torá, no, la Torá es una sola, que pues nosotros lo dividimos en 5 tomos, pero la Torá es una, pues se llama la Torá. Sí, nosotros dividimos en 5 libros, es una sola. Y fue colocada en ti, en cada uno de nosotros, los creados, fue colocada la Torá. Aún el gentil, aún el ateo, porque dice que la conciencia lo acusa. ¿Y quién es el que lo acusa? Porque esa ley está escrita dentro de él, porque son ley para sí mismo.
Dime. Pero de pronto también Sofía se refería como al tema de que para algunas personas es más difícil cumplir ciertas... Por esta tendencia, porque mi tendencia tuya, la tendencia tuya no es la misma, mis tendencias o mis áreas a las que yo vine a hacer un tikkun, a hacer una teshua a este mundo, a este cosmos, ¿cierto? Porque yo vine a eso, a rectificarme. Yo no vine a tener plata ni fama, como dicen los predicadores cristianos, ¿cierto? No, yo vine fue a rectificarme. ¿Sí? Y entender que esa rectificación era imposible por mis propios métodos y modelos, sino que tocaba a partir de un agente externo, que es diferente a lo que dice el hinduismo, ¿cierto? Que uno viene y voy a utilizar algo que no conozco muy bien, pero digamos que usted tiene 10 áreas desbalanceadas, entonces pasó por este mundo y no balanceó sino una. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver a pasar. Y después viene y hizo 5, ya le quedan 4, va y vuelve. Y así sucesivamente. Nosotros no. Nosotros vinimos con un área abierta y una vez cuando Yeshua HaMashiach viene y abre la bendita Torah dentro de nosotros, entonces nosotros entendemos nuestra problemática. Y nuestra problemática es profunda. ¿Sí o no? Y entendemos que nuestros propios medios no nos va a llevar a niveles altos de santificación, porque ahí entra otro concepto, la santificación, que es el proceso de santidad, sino que tiene que haber una injerencia externa para poderla hacer, y eso es mediante la presencia divina, ¿sí? Y el estudio de la bendita Torah. Entonces, la gente que, por ejemplo, lee a trazos, bueno, ahora, listo, esto es la espiritual, literal, contextual, espiritual, vamos para otro. ¿Sí o no? Pero que la coloquen aquí arriba. ¿Cuál sería? Pero el espiritual es sacarlo del ámbito terrenal. No, ese espiritual es, digamos, aquí dentro de lo espiritual de esta zonita. O sea, de lo que podemos captar aquí. Porque ya a lo que vamos a trascender es pasar al lado de allá. O sea, terrenalizarlo, por así decirlo. Yo diría más bien que es espiritualizarlo en esta zona geográfica. ¿Ya como entender el por qué acá? Sí, correcto. Okay. Entonces nos vamos para el otro nivel, que es por qué, de dónde viene el por qué acá. No sé cómo llamaríamos eso. Eso es lo que nosotros le vamos a anexar al famoso Pardes. Que nosotros, por ejemplo, si usted mira la concepción judía, ahí se enredan. Entonces, ¿qué dicen? Nosotros, hay unas escuelas judaicas que creen ¿qué cosa? En la reencarnación. ¿Esto no estoy mintiendo? No, creen en la reencarnación. Hay otras escuelas judaicas como los saduceos, que no creían, por ejemplo, ¿qué cosa? En la resurrección. Entonces, más tenaz todavía, porque no sé el ciclo, cómo empieza, cómo termina ahí. Ahora, nosotros vamos mucho más allá. ¿Por qué? Porque empezamos a discernir cosas, pero ¿cómo así que yo traigo la Torah escrita en mi corazón? Porque es lo que está diciendo Shaul. ¿Cuándo me la escribieron y para qué me la escribieron? Hay algo ahí, una asignatura pendiente que está en el paso 16. Léanlo, por favor. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Lee el 15 y el 16 otra vez, por favor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Lee la parte última otra vez. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bueno, voy a leerlo en la NBI. Dice, así sucederá el día en que por medio de Yeshua Elohim juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Lee el 15 y el 16, por favor. Gracias. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Yeshua Elohim juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. ¿Eso qué quiere decir?
chicos y chicas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo empieza? Voy a leer aquí el 15 y el 16. Y muestran que llevan escrito dentro del contenido de la ley cuando la conciencia aporta su testimonio y dialoga en sus pensamientos condenando o aprobando. Así será el día en que Elohim juzgue lo escondido del hombre y, según el evangelio que predico, lo hará por medio de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. Si el ser humano tiene una ley que lo acusa internamente, si hay una ley que lo acusa o que lo defiende, ¿cierto? Es decir, que el ser humano sabe las cosas que está haciendo mal, el día que sea juzgado, él no tiene, ¿qué cosa? Pretexto, porque el juez que está al frente le está diciendo, usted es culpable por esto, y él va a decir, no es que yo soy inocente, no, porque adentro de usted había algo que lo acusaba o que lo defendía. Atestiguando su conciencia, dicen esto. Sí, bien, ¿qué versión es esa? ¿La nueva versión Jerusalén? Dice, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. En el día en que Elohim juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio, por Cristo Jesús. Y hay algo interesante, que utiliza secretos no de los creyentes o de los judíos, dice de los hombres, o sea, de todos. Así el que estaba en el Amazonas, ¿se acuerda que al principio les dije, el man que es un trucho de Tarzán, que lo colocamos solo en la selva, él también va a ser juzgado porque él tiene adentro escrito qué cosa, algo que lo acusa, lo defiende. Entonces se va a parar delante del juez y el juez le dice, tú no tienes excusa porque a ti alguien te acusaba y defendía internamente. ¿Vamos a entender? Volvamos ahora, chicos, a leer todo el texto nuevamente. El 2, 13, 14, 15 y 16. Léelo, Sofía, como si Vaca hubiera hecho el gol. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Correcto, entonces yo te pregunto, ahora tú, Sofía, que ¿has entendido un poquito más el pasaje? Sí. Una gotica. Cuando lo empezamos a leer, ¿entendíamos algo? Muy poco, porque hay un juego de palabras, para eso es un trabalenguas, pero a lo menos ya entendimos una parte. Ahora, si yo llego en 2 años y vuelvo y lo leo, obligatoriamente, ¿qué cosa? Voy a captar otras cosas, porque de pronto yo me voy por el lado de la justificación, de pronto yo me voy por el lado del juicio. Eso según como pues cada uno, el creador, lo vaya introduciendo en el texto, porque es el creador que lo hace. El creador te muestra en el texto lo que tú necesitas, la respuesta que tú necesitas y el alcance que tú puedes captar. ¿Sí? Ahora, si yo esto voy, miren, y vuelvo y repito, y soy reiterativo, voy en ese momento a cualquier iglesia católica, cristiana, mormona, y leo este texto, de cada 10 cristianos, 9 no me van a decir lo que ya en una hora nosotros hemos aprendido. Ellos me van a decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos no saben primero a quién está dirigida la carta. Ellos no saben quién es el auditorio. Ellos no saben qué es ley. O van a homologar la ley. Ellos no saben qué es escrito adentro de uno. Ellos no leyeron el Salmo 62, por ejemplo, que está en la parte contextual de atrás. Entonces, ¿qué hicieron? Una bendita masacre de la Biblia. Y por eso creen en qué cosa? En lo que se les atraviese. ¿Sí es lo hermoso que es trazar bien la escritura? ¿Por qué? Porque ella solita se va abriendo. Ella solita va mostrando unas cosas maravillosas, si usted la traza bien. Cuando la gente la coge este libro, como, venga, es que necesito algo. Venga, es que necesito algo muy bueno, una vaina de herramientas. No, al contrario.
Uno de mis maestros me enseñó es acérquese a la Torah, ¿cierto? Porque usted necesita la Torah o la Torah necesita de usted. ¿Qué cree? Yo necesito la Torah. Entonces cuando yo me acerco al libro, el libro es el que me va a decir a mí qué es lo que yo necesito y no yo al libro. Sí, no, sí, la diferencia es tan impresionante. Y hemos aprendido de un pasaje que es complejo. Y hay cositas ahí todas están ocultas. Y nos toca volver y leer, y volver y leer, y volver a leer. Y estar en el baño y meditar. ¿Cómo así, por ejemplo, que los hacedores de la ley son los que serán justificados? Ya podría yo meterme en otro nivel. Y eso es meramente doctrinal. Vamos mucho más arriba. Sí, no quiero pasar ese punto, pero yo les quiero ver que hay muchas cosas ahí que podemos captar. Pero vamos arriba, por ejemplo. ¿Cómo así que a mí me fue dada la ley? ¿Dónde está escrita? Dice que está escrita en los corazones, ¿sí o no? Dice, no dice que está escrita como tal. Ah, no, sí, miren. Dice, y muestran que llevan escrito dentro el contenido de la ley. Estoy hablando de la Nueva Biblia Española. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Imagínense que está escrita. ¿Cómo me la escribieron a mí en el corazón? ¿Y qué es escribir? Entonces vamos para lo que estamos hablando, Wendy. Vamos para el nivel de arriba. Antes de yo nacer, ¿cierto? Cuando yo vine a este mundo, yo ya traía la ley escrita. Sí, sí. ¿Cierto? Eso sí, ya llegamos a ver una buena interpretación. Listo. Yo llegué aquí, insuflo de vida, traía la ley escrita. ¡Tac! ¿Dónde me la dieron? Antes de venir a la tierra, supongo. Antes de venir a la tierra, me dieron la ley. ¿Por ser qué? Un ser creado. Al pasar por Jesús. Listo, ahí vamos. Vamos de aquí para allá. ¿Listo? Entonces, me dieron la ley escrita en el corazón. El corazón es, pues, yo veo una canción de amor, pues, ¿dónde está el corazón? Le dice un niño, pues el corazón está aquí. Yo diría que ¿dónde está escrita la bendita Torah? Repito. 15, 2.15 porque esta Biblia me va a enredar. 2.15. Dice. ¿Perdón? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora, con todo respeto, no creo, obviamente eso es una forma en que lo hace, en que Akadosh Baruj Hu haya cogido dedo por dedo, ¿sí o no? Corazón por corazón y le haya escrito la ley. No me veo como en esa. No me veo que se esté metiendo a no sé cuántos millones de humanos. Pasen al siguiente y escríbele otra vez. Eso lo toma literal, es hasta ilógico. Ah, correcto. Entonces, cuando no está literal, sino que él está haciendo una metáfora, ¿cierto? Un símil, una hipérbole, cualquiera de esas, me está diciendo que algo ocurrió y que yo tengo que buscar el contenido ya espiritual. ¿Cómo así que estoy escribiendo y cuándo me lo escribieron? Y alguien me lo escribió. ¿Y quién me lo escribió? Repito. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Yo mismo lo escribí, yo lo dudo. Yo vine a este mundo con esa ley escrita. Pensemos. Yo vine a este mundo con esa ley escrita. Todo creado tiene una ley adentro. Tiene la ley escrita. Pero esa ley que me escribieron no tiene que ver absolutamente, por ejemplo, si yo vengo de arriba, de otra creación, esa ley que me escrita en mi corazón es porque es adaptable a este sistema. Porque allá no va a estar, por ejemplo, voy a utilizar un cielo cualquiera, el 3 o el 4, donde digan que no como cerdo. No creo que cerdos haya en el cielo 3. Además que no tenía este cuerpo. Nada más que no tengo este cuerpo. ¿Y dónde queda mi conciencia? ¿Y por qué me acusa la conciencia aquí y no me acusaba en otro lado? Sí, eso ya se echa para allá. Entonces, como que las neuronas empiezan a explotarse a uno. ¿Sí? ¿Esa vaina qué es? ¿Cómo así? ¿Cómo así que fue escrita? ¿Y escrita para qué? Y escrita en este contexto.
de los marranos, de la sangre, del ahorcado, del ahogado, del Shabbat, me fue colocado eso impreso para que eso coja validad en este contexto. Por eso si hay gente en otros planetas, por ejemplo en Neptuno, esos de Neptuno tienen que tener una ley, de acuerdo a lo creado, una ley adaptable ¿para quién? Para Neptuno. Y los ángeles, los Malaquín, tienen que tener ¿qué cosa? Su ley adaptada ¿para qué? Para el cuarto, para el quinto, para el sexto cielo. Ay, yo tengo una pregunta, Por favor, una. pero no que si nosotros estudiábamos en los cielos Torah, pero no estudiábamos esta ley, Correcto. estudiábamos otra ley. ¿Tú qué crees? Pues sí. No, pues hágale. Lo más seguro es que sí. Sí, una ley adaptada a ese contexto. ¿Qué creen? ¿Tú qué crees, Wendy? Que sí, que está adaptada obviamente a lo que se rige allá en los cielos, a lo que uno se movía o el contexto que se manejaba allá, que obviamente es diferente al de acá. Entonces es aplicable ciertas cosas pues, que acá no tienen ningún tipo de validez, por decirlo así. Eso que por ejemplo, que la ley, viendo sobre la ley escrita, ¿cómo así fue escrita? ¿Quién no la escribió? Sino que hay otra cosa que yo digamos quise que acá nos acusa la conciencia, ¿sí? Sí. Allá obviamente en los cielos al tener también una ley, pues no se maneja como esa conciencia, pero también tiene que haber algo como que lo acusaba a uno en los cielos. Que no sabemos si la parte a la que se llame, por ejemplo, en los cielos sea conciencia, yo te entiendo. Digamos así, los bichitos que siguieron a Satán, no sabemos si los tipos los acuse, eso que tú y yo estamos llamando como conciencia, porque como entes creados no sabemos si existe esa palabra llamada conciencia. ¿Cierto? Sí, yo te entiendo. Pero entonces... Pero, ¿dónde esto nadie se podría decir que la obra de la ley es Yeshua? ¿O al contrario? La ley es Yeshua. La ley es Yeshua. Si nosotros, la ley es Yeshua, eso es porque todo lo creado fue creado por medio de él y para él. Por lo tanto, él es el que sujeta todo. Lo que limita todas las cosas es una ley. ¿Sí o no? Lo que sujeta todo es una ley. A un huevo lo sujeta una ley. O sea, si yo lo mando aquí el cuarto piso abajo, pues estalla. Eso es una ley. Infringe una ley. El huevo infringe una ley. Yo le infringo con el huevo. ¿Sí? Él tiene una ley. A cierta presión se rompe la cáscara. Eso es una ley. En sí está bajo una ley. Se cose o a cierta temperatura se frita, yo qué sé. Está sujeto a esa ley. Yo no puedo meter el huevo en un congelador y esperar que salga frito. Es complicado. Él está sujeto a una ley. Leyes de dinámica, de termodinámica y leyes de física, etc. Y nosotros tenemos la ley escrita a nosotros que es eso. Aquí lo que pasa es que hay algo, miren. Hay una ley, la ley, hay preceptos que por ejemplo son meramente terrenales, pero ojo con esto. El comer cerdo no, su incidencia básica no es terrenal, porque eso sería algo literal. ¿Sí van a entender? ¿Sí o no? Me toca ¿qué? Llevar ese mismo arriba. O sea, no decir, es que usted que no come cerdo, no come cerdo, ¿por qué? No, porque tiene triquinosis. Sí, eso es algo físico y algo químico, yo qué sé. Pero tiene que tener un sentido espiritual. Saúl dice, porque el mandamiento es santo. Y la ley es espiritual. Ayúdenme con ese texto, por favor. La ley es espiritual. Y ahí vamos a encontrar algo. Que nosotros recibimos la Torá espiritual. Romanos 7:14. Léelo, por favor.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El pasaje anterior que dice, el mandamiento es santo, creo que es. Dime, Wendy. Entonces dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y sigue, por favor. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Ahí, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, ese precepto, por ejemplo, físico del cerdo o el bagre, pues sí, uno entra al restaurante y dice, no, pues, y eso tiene, los frijoles tienen cerdo, no, gracias. Y el pescado apanado que no es apanado, no me lo dejo. Eso puede ser un nivel, pero yo tengo que llevarlo arriba, al sentido espiritual de por qué yo no como cerdo, no tendría ninguna gracia. Ahí me está diciendo que toda la ley de qué tipo es, espiritual. Entonces me toca llevar el grado espiritual del no comer cerdo. ¿Por qué yo no comería cerdo? Porque el cerdo generalmente va a morir ¿cómo? Siempre, ¿no? ¿Va a morir cómo? Ahogado. Y un animal que muere ahogado muere exaltado, bajo violencia. Y la aplicación espiritual es que yo no llegaría a tener como conjetura que algo que murió violento. Porque mi espíritu me está diciendo que no debo tener acceso a actos de violencia o compaginar con la violencia. Sería partícipe yo de esa muerte. Correcto. Eso ya es espiritualizarnos. Entonces no solamente es porque es chicharrón y es gordo y entonces me eleva el colesterol. No, pues sí, puede ser. Pero las gallinas también mueren ahogadas. Sí. ¿Los qué? Las que los pueden más, ¿no? Sí. Las Mueren que, electrocutadas. las Las gallinas, Ah. los gallos, las gallinas, los pollos. Los daños. Nosotros como tal recibimos una ley, pero esa ley partió de un punto, por ejemplo, el ahogado. Listo. Pero ¿cuál es el fundamento del ahogado? Que el ahogado muere bajo violencia. Cualquier animal que muera en una caja, o muere en un caballo que muera atravesando un río y muere ahogado, yo qué sé, y al otro lado yo lo voy a consumir, me está diciendo la Torah que no lo haga, no por la salubridad, etcétera, etcétera, pero por un sentido básico de vida, que él murió violentamente, que no puedo tener, digamos así, partícipe en ese acto de la naturaleza violenta, porque nadie lo mató, se ahogó. ¿Sí me van a entender? Entonces a mí me fue codificado arriba algo genérico, y esto nunca lo hemos hablado aquí, que llama ¿qué? Estamos hablando de medicamentos. ¿Dónde está el concepto genérico? ¿En el ahogado o en otro? ¿En cuál? Bien, entonces el centro sería no tanto lo de la sangre, el ahogado, cómo murió, sino el centro del origen del mandamiento donde me llevaría. Sí, ya lo dijeron, violencia. Sí, violencia. Pero está hablando específicamente del cerdo. Ah, no, vuelvo a digo, el genérico, de donde se deriva. Donde se deriva la violencia para actos. Porque hay una parte también donde dice que un animal puede ser muerto por un animal, por un tigre. Y quedó ese animal a la mitad del camino y yo lo encontré, yo se lo puedo vender a un gentil, él se lo puede comer. No me lo puedo comer. Y murió violentamente. Despedazado. Sí, eso se llama. Estamos en esa parte de los mismos, estamos en eso. Más o menos eso. Sí, ya estamos. ¿De lo que es carroña? No, eso no es tanto carroña. Eso no es Lo que se ha destrozado por sí, que se ha destrozado porque yo, o sea, yo tengo en una finca y tengo chivas, una oveja, y se entró un lobo y me la mató y la dejó ahí. Yo puedo coger ese y vendérselo a un güey, pero no me la puedo comer yo. Sí. Y murió violentamente. Ahora, bueno, ves que ya lo metimos en ese precepto porque tampoco es el precepto que yo la venda para que el otro la consuma. Yo puedo decir porque la venda para que tenga algo útil, sí, pues podría ser útil en algo. No, pero dice que la puede consumir. Pues le amo. ¿Cómo dije? No me acuerdo. Sé que es algo de despedazar. Sí, animal despedazado.
Sí, porque es muy diferente al que estamos mirando, que dice que si un buey cayera en un pozo y muriera, entonces que el dueño del pozo que no lo tapó, entonces tiene que pagar el buey y él se quedará con el animal. Ahí no está diciendo que se lo consuma. Sí, Que no. cuando llegamos a la conclusión que listo, puedo utilizar vender La cola o cualquier cosa. lo que sea, Hacerse sacarle unos, algún provecho. hacerse unos zapatos. Es correcto. Pero que es diferente, donde un animal que sea consumible se desgarre y lo puedan consumir. vendérselo. Levíticos 17:15 o Levíticos 22:8, que no me salen acá entonces. Levíticos 22:8 o Levíticos 17:15. ¿Ya me encontraron? Sí, 17:15. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Levítico, ¿qué otro me dijiste que acabas de leer? 17:15. 17:15. Y el otro es 22:8. Ahí mismo, Levíticos 22:8. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo, Jehová. Pero no está la parte donde dice que lo puede vender a un extranjero. Porque esa parte sí le dice, Eso es un mismo. lo venderá. Ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Hashem tu Elohim. Ese es el Deuteronomio, ¿qué me dice? Deuteronomio 14:21. Dice mortecino, no impuro. ¿Cómo es que dijiste? ¿Qué texto es? Deuteronomio 14:21. Sí, es el que se puede vender al extranjero. Pero bueno, sí, listo. Dice, no podréis comer ningún cadáver al forastero, dice el forastero, no sé cómo dice la traducción. Sí. Al forastero, o sea, no es una persona que convive en Israel, sino una persona que pasa, que va de paso. Al forastero que está en tus ciudades lo podrás dar y que lo coma, o vender extranjero. No sé por qué lo coloca tan feo. O vender extranjero. O venderá a un extranjero. ¿Cómo es que es la traducción? Ya que el pueblo consagrado eres tú. Ante, no, habrás de coser ahorita. Ah, ya. Lee todo el 21 de la Reina Valera, un favor. Ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, Sí. y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Hashem tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su Listo, entonces pues ya llevaremos una interpretación del mismo. Y por ejemplo la del cabrito. Yo puedo consumir el cabrito en lo que dije la otra vez, en la leche de la tía, de la cabra tía. No cocerás al cabrito en la leche, es que dice, no cocerás. En ese mismo está más que todo hablando del tratado que yo le va a dar a esos alimentos que están próximos a... Esa es una interpretación, pero tiene que haber una interpretación. ¿Por qué lo puedo consumir en la leche de la cabrita de la tía y no de la mamá? Eso. Entonces vamos para allá. ¿Qué me lleva entonces a mí la Torah? En el caso del texto, no podréis comer ningún cadáver. No podréis comer ningún cadáver al forastero que está en tus ciudades, lo podrás dar y que lo coma, o vender extranjero, ¿no? Que dice así, ya que pueblo consagrado eres tú ante Elohim. No habrás de cocer al cabrito en la leche de su madre y lo colocan en el mismo texto. Entonces, supongo que nos tocaría mirar, porque si lo puedo consumir en la leche de la tía y no en la leche de la mamá. ¿Qué está llevándome la Torah a hacer eso? Porque sí lo puedo consumir.
Lo que no lo puedo consumir es en la leche de la mamá, pero lo puedo consumir en la leche de la tía o de la abuelita o de cualquier otro animal cercano de las ovejitas que está ahí. Sí lo puedo consumir, ¿sí o no? Esa no es una restricción. Me está llevando a interpretarlo. ¿Qué me estaría evitando? La sevicia, aún en la naturaleza. Es que ya es interpretar el texto, el mandamiento. O sea, ¿cómo voy a cocer el cabrito en la leche de la mamá? Eso es sevicia, en mi concepto. O sea, hay que bajarle el tono. Y lo ponen en un texto donde, pues como que no debería ir ahí, ¿no? Correcto, y lo ponen en el texto al contrario, que tiene que ver con el anterior paso que estamos hablando, que ese animal que fue encontrado dice, leen otra Torah, no hay otra Torah para en la mano, leen un 21 mano. No estará de noche por ahí. Pero ustedes no cuando quiera Torah. ¿Cómo es el que necesita el capítulo? ¿Deuteronomio qué? 14. Dice, ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla, o véndela a un extranjero. 14:21. Porque tú eres pueblo santo. Ahora, hay una cosa, miren, ya me acordé de una interpretación. El forastero podría ser una persona necesariamente que necesita, por ejemplo, si yo soy una persona que me sirve un cerdo, yo le lo puedo dar a otro para que lo consuma. Yo te Que no sea, Sí, bueno. Pero vale la aclaración, Sí. ¿debo explicarle que lo que iba a consumir está prohibido? ¿Será que lo entiende? No, o sea, No. ¿debo explicárselo? Yo creo que sí. No, pero pero si se lo explico, no lo va a comer. Por eso, pero yo lo explico. Sí, no, bueno, él no va a entender. Pero, ¿cuál es Yo cuál no es creo, la no obligación? sé. Yo creo que la explicación es más porque yo no me lo voy a comer, más que usted no se lo debería comer por esto. Sino es yo no me lo como O por sea, esto. yo se lo puedo explicar, usted le explica a sus Es que, familiares, no comen es que, por ejemplo, es que en este caso, disculpa un momentico, pero en este Pero es caso, por mí, no por el otro. Yo lo hago por mí beneficio del otro. también, porque pienso que es un Es que eso es lo que mío dice, a mi eso es lo familia. que dice Jeremías, si tú no le adviertes al pecador que va a morir, si tú no le adviertes es culpa tuya, pero si tú le adviertes y él peca, eso es culpa de él. Exacto. Ahí dice, ya salvarás tu Pero vida. tengo que explicarle que lo que va a hacer es algo Sí, yo le que explico bien. la Torah lo está prohibiendo. Si él no entiende, ya. Pero a él no, a mí. Y el comercio no cabe. No, explicárselo a él. Pues es una pero persona tú lo en haces la por calle él, que tú se lo lo va a haces por comer ti. a este liga. Eso Por es eso. verdad. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Dice el 14:21 acá de Deuteronomio, dice, no podrás, ¿qué? No comerás ninguna nevela. Dice nevela es ningún animal muerto, animal muerto sin faena ritual. Es así. Entonces vuelvo a retomar. No comerás ninguna nevela. Al ajeno que viva en sus ciudades la podrás dar, y él sí podrá comerla. Ajeno, ¿a qué hace alusión? A aquel que no se ha convertido al judaísmo. Dice acá. no, bueno, listo, yo te entiendo, yo te entiendo eso, pero la palabra clave es a quién se lo va a dar, y es un forastero, y ese forastero, uno lo toman como extranjero, no sé si lo toman como forastero. ¿Qué es el extranjero? O sea, que dice, acá dice ajeno. Digo que por Ajeno dice prácticamente extranjero, según la que no pertenece a... Sí. No, lo que pasa es que puede ser un extranjero que vive dentro de mí y es diferente a un forastero que está pasando por la población. Ahí cambiaría la situación. No es lo mismo un extranjero, yo soy un israelita, estoy aquí con todo el combo, los 12 tribus, pero hay manes que son egipcios que nos pegaron a otros, pero no están en un proceso de conversión o no son convertidos. ¿Sí? O a una persona que va pasando haciendo negocios, vendiendo ollas express, yo qué sé. Sí, va pasando, porque va pasando, o una persona necesitada, por eso digo que la palabra clave es forastero. Creo que la estoy buscando. Dice, la palabra en hebreo es la palabra... Nebula, ¿no? Nokri. Nebula es la otra. Nebula. La palabra extranjero es nokri, que significa extranjero, que no pertenece aquí, alienígena. Marciano. Alienígena, ¿cierto? Alienígena. Dice, desconocido a la familia.
aquel que es ajeno. Eso significa, según esto. Sí, ni siquiera utiliza la palabra bueno. No, Nokri, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, yo estoy sonando. Forastero, si dijera forastero en otro lado, ¿cuál sería la palabra hebrea para forastero? Y no para extranjero. Es que eso, de ahí sale una ley que es cuando, precisamente la cuestión de los alimentos. Y es, no sé si alguna vez aquí, yo creo que lo vemos aquí, en la transgresión que yo hago cuando boto alimentos a la caneca. Que son alimentos en buen estado, yo qué sé. ¿No se acuerdan que lo vemos aquí? Se echan en la cabeza. De eso de que uno olímpicamente va sacando, por ejemplo, un arroz bueno y limpio y lo va echando a la basura. Es una transgresión. Y nosotros sé que partimos de este pasaje por la cuestión de la palabra forastero. ¿A quién se la deberíamos dar? Así fuera lo que estamos hablando. Entonces vimos que a mí me sirvieron lo que estamos hablando, que día, si el pavo es kosher o no es kosher. Entonces si yo también que nos dieron un sándwich de pavo y digamos así lo mordí y me dijeron que es pavo, que es eso, me dijeron que era cordero, me dijeron que era pavo, ya lo consumí, ¿qué hago con el resto? Pero es que ahí estamos en lo mismo porque no sabemos si el pollo es kosher. Creo que la palabra clave es eso, o el profundo es eso, sobre el mortecino, no es por el mortecino lo que dice la palabra aquí, no es la palabra adecuada, es sobre la palabra, pues sí, extranjero. ¿Cómo? Extranjero. No, cadáver o carroña. Palabra es nevela. Bueno, eso. Estamos hablando que si yo consumo un alimento de esos, ¿qué es transgresión? Dársela, o qué no es transgresión, dársela a la persona o echarle a la basura. ¿Qué es qué? Transgresión. Digamos que usted Echarle llega la a la basura. Un plato de lechona. un plato de lechona, sí. No hay que hacer. Entonces hay gente que ¿sabes? El colombiano típico, ¿no? Entonces me dice, no, yo no quiero lechona. Digo, no, ahí se lo dejo, hasta luego, nos vemos. Es el tipo colombiano, ¿no? Ese porque lo como ahora. Regala. Yo haría eso. ¿Cómo? No recibirlo. Lo recibo en la mesa. No recibirlo. Bueno, listo. Yo les entiendo toda la parafernalia y les explico, que se me... Pero ¿qué está moviendo al ser humano? ¿Qué estaría despertando en mí? ¿Qué hace la Torah con esas acciones? Por ejemplo, la carroña se lo vende al extranjero, el extranjero no copia lo que yo copio. Se supone que no copia lo que yo copio. Lo primero que me está mostrando es que somos un pueblo apartado, y ahí lo dice. Listo. Porque eres un pueblo apartado. Porque somos un pueblo, eso es lo que somos un pueblo y somos aparte, y en la forma de comer también hay una diferencia. Listo, somos diferentes. Pero no se trata de comer ni de beber, eso lo digo Yeshua muchas veces. El reino de los cielos no es comida ni bebida, es algo que está dentro. Entonces, ¿a qué me estaría moviendo el no comer eso? Ya sería la interpretación entonces de la Torah y podríamos entrar a varios ámbitos, y la carroña, en qué condiciones, si el animal estaba medio muerto y me tocó acabarlo de sacrificar, si estaba muerto, entonces en qué condiciones estaba, porque si está en malas condiciones, ¿cómo lo va a vender? ¿Qué parte le me voy a está, dar también? me está dando también la prelación de que si yo enjuicie si eso lo voy a vender o no vender, porque no va a vender una que está en descomposición para matar a otro. Y yo 3 días ahí. Sí, me mueve a muchas cosas, o sea, me está llevando eso a un todo, arriba, a un origen. Entonces ¿qué quiero que llevemos? Y es un poco algo complejo, y es que la Torah que nos dieron arriba, pues es una Torah de principios, una Torah, pues todo es principio en la Torah, pero una Torah universal, ¿sí? Independiente del cerdo, porque comer cerdo viene y se adapta, algo que yo recibiría viene y se adapta a este contexto. ¿Y qué es el comer cerdo? Pues sí, es algo, no solamente estamos mirando ese punto, que no se trata solamente de no comer chicharrón, sino de algo que está escondido y que es espiritual. Por eso mismo al texto que la ley es ¿qué? Espiritual. Y eso me tiene que llevar a mí a algo, a un atributo. Sí, como ya vimos, por ejemplo, no, que es que el animal murió ahogado, murió en un estado de exaltación. Uno dice, no, yo no como eso porque pues, me parece que es un acto violento. Entonces yo estaría como corroborando algo violento. Entonces adentro internamente no está solamente lo salubre, sino que está sacando ¿qué cosa? Un atributo. ¿Sí me saben entender? ¿Sí me saben entender? O sea, que arriba me fue dado en los cielos un atributo que se llama, ¿no? Por el caso de los animales, ¿cómo se llamaría eso? Que se desarrolla en ese contexto.
Por ejemplo, el no matarás o el no a la violencia, la laxivia, por ejemplo, la laxivia, porque eso es un acto de laxivia. La laxivia no solamente viene con lo sexual. La laxivia es, por ejemplo, ver unos videos donde la gente está atropellada y eso es algo de laxivia. Ahí no está hablando de algo sexual. Laxivia es, por ejemplo, ver continuas imágenes, por ejemplo, donde hay cadáveres de niños abortados. Eso, si la gente se deleita en eso, es un acto de laxivia. Te digo que si uno está participando en un acto de laxivia, cuando yo veo que un caballo murió y yo participo en ese tipo de comida, entonces no es tanto la comida, sino algo que el Eterno quiere disparar, no sino, ¿cómo se llama eso? Activar o generar en mí que está dormido, que sería qué cosa, no a la lascivia, que no dé rienda suelta a la lascivia y que se genere otra cosa en mí, no sé si la misericordia o ayúdeme con otro término. Me enredé con ese término para no llegar a la palabra violencia, no a la violencia. Que si la ley que nos dieron aquí es diferente de la ley que está arriba. Sí, obviamente que es diferente porque allá arriba no hay cerdos. Sí, allá no se ahogan los caballos. Entonces, o no se darán en casamiento. En ese contexto, allá eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos el que viene no se darán en casamiento. Y también dice, el carne y sangre no eran en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Cierto? Entonces, sé que hay una ley que nace de un principio que me fue dado en un atributo. Ese atributo viene y se desarrolla acá en el contexto que yo estoy. Pero el que me dieron a mí originalmente fue eso, que mi tendencia no se ha dado a la silla, que en este momento yo encuentro un término. Misericordia, por favor, válgame ese término por ahí, ¿vale? Que yo sé que no es misericordia, pero eso o sería otro. Es para poder entender que eso es lo que el creador colocó en mí para que yo lo desarrolle. Es que lo que yo desarrollo a través de unos medios físicos es un atributo de Hashem. O sea, la mezuzá es hermosa, preciosa y la puede comprar, pero eso no, a mí, no, si yo no la interpreto, no me dice ni cosa. Cualquiera la coloca. Dime. Castidad, pureza, sería como el antónimo. El antónimo, sí. O sea, pureza sería, me parece que pureza puede ser. Porque la palabra además que utiliza abajo es santo, me dice porque ustedes son pueblo santo. Es sensualidad, sí. No, y mira que sí dice esa palabra pureza. Y entonces, es lo que genera en mí son actos, a mí me fue dado adentro de mí el atributo pureza, ¿sí? Y me baja este contexto y él considera que yo contamino ese atributo mediante el contexto que me dieron, que es por ejemplo comer sangre. Entonces yo me contamino en ese atributo llamado pureza, pero que a mí me fue dado arriba, no exclusivamente en el contexto de arriba, de la pureza de arriba, sino en el contexto en el que yo iba a colocar. A mí me dieron un todo llamado pureza, ¿sí? Misericordia, ¿cuál es la otra? Benignidad, castidad. Pero la bondad, la templanza, la mansedumbre, todos los atributos fueron colocados dentro de mí a nivel genérico para que en cualquier contexto yo los desarrolle, incluyendo arriba. O sea, me colocaron es arriba, ¿sí me entiende? Por eso digo que el comer cerdo sí, pero el comer cerdo me lleva a, no solamente a la triquinosis, me lleva a algo espiritual, a generar en mí algo espiritual. ¿Sí me he hecho entender? Después de toda esta vuelta, ¿de verdad? ¿Serio, de verdad? ¿Serio, Jessica? Tributo general que digamos, lo que yo le decía, que estábamos estudiando en los cielos. ¿En qué ley? ¿En qué ley? Sí, ¿en qué ley? Teníamos atributos generales que al llegar a este contexto se están desglosando en diferentes leyes que todas de tipo espiritual, que se utiliza el medio físico para que yo los genere y sobre todo los ponga en orden, porque yo vengo en desorden con eso, para hacer una rectificación, porque vuelvo y repito, yo en este mundo rectifica, y yo me rectifico es a través de la exploración de los atributos escondidos. Por eso nosotros nos llaman sadik, justos, porque nosotros implementamos la justicia en todos los órdenes, y eso no es fácil. Ser justo no es fácil, porque uno siempre quiere coger tajada en todo, ¿sí o no? Sin conciencia. Dime. Claro, si quieres te dele, nada más, si usted tiene un hermano o un primo como nosotros que nos gustaba, por ejemplo, cierto alimento, y su abuelita llegaba y le decía, tome para que lo coman entre los dos, vaya, pártalo en partes iguales para los dos. Yo le digo la masacre que hay primero.
Pero sí me dice entender a lo menos esa parte corta que no la vamos a dejar ahí. Sí, que nosotros y nos fueron dados atributos genéricos o universales para colocar en cualquier contexto. ¿Eso se Ese es el relaciona con el concepto. cuarto nivel de interpretación? Sí, con el que estamos para arriba. ¿Y eso cómo se llama? Vendedor, de una luz. Entonces, el último Vamos es a- el de Yeshua, Vamos a- ¿cierto? ¿Cómo? Sí. El último es el... Ese y encontrar por qué nos fue colocado eso es más interesante todavía, porque a mí me dieron atributos para yo poder encontrarlos aquí. Es más, hay unos que nosotros dimos, pues yo no sabía que yo no podía llegar a hacer tales actos, tanto malos como buenos. Uno aún a la fecha, uno no sabe qué tanto puede llegar a pecar o a cometer una transgresión terrible y uno diría, yo no sabía que era eso. David le pasó, ¿o no? David nunca pensó que él fuera a lidiar, a hacer un completo plan y diseño para asesinar a alguien, utilizando a terceros. Jamás, estoy seguro que jamás él llegó, que pueda llegar a ese nivel. Llegó a ese nivel y no se dio cuenta, tuvieron que mandarle un profeta para que se diera Correcto. cuenta. En otro nivel, y vamos a hablar de muchos de nuestros. Sansón al último escribe Eclesiastés y Cantar de los Cantares porque está prácticamente es de psiquiatra. Sansón no sabe. Salomón. Sí, Salomón. Sí. Después de haberse metido con Raimundo en todo el mundo, le llega un punto que dice, esta vaina, ¿qué es lo que hice? Sí. Entonces lo dejamos ahí y de 8 aprendimos algo del texto, cómo se van a, sí, que los textos se van abriendo de una forma genial. Los textos se abren porque se abren. Usted va a utilizar ese método adecuado. Aunque esto no es un estándar, sería feísimo además de utilizar estas son las leyes y tales. No. Pero sí vemos que, por ejemplo, y falta otra forma, por ejemplo, la repetición, la meditación, en una sola palabra, en una sola consecuencia, en una sola oración, llamémoslo así. Por ejemplo, que en este caso sería, estamos romanos. Ley. Sí, bueno, medito sobre ley, o medito, por ejemplo, sobre porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Cómo así? Si yo medito sobre esa parte, el gentil hace por naturaleza lo que es de la ley. Un gentil hace por naturaleza lo que es de la ley. Un gentil hace por naturaleza. Eso me va a llevar a otra vaina. Ya como vemos es pesado, o es interesante y es genial, y eso me lleva a entender que Shaul era un rabino, por eso él escribe tan bien, porque él escribe muy bien, y por eso grandes escuelas no les gustan los escritos de Pablo, porque no se sientan a interpretarlos, los leen, y es complicado, porque terminan diciendo que él habló completamente en contra de la ley. No, jamás de los jamás. Toca así, sentarse, leerlo, interpretarlo y meditarlo y irlo le dando a cosas impresionantes. Bueno, creo que esto ya una pregunta.